Bueno, volver a darles a todos la bienvenida a este nuevo conversatorio que es el último del año que hace nuestra institución, la Fundación Juanito. Queremos en primerísimo lugar agradecer muy mucho la presencia de estas 4 juezas que son a su vez, y supongo que no por casualidad, 4 mujeres. Así que nos honra la presencia y tal como fue la invitación, la idea es que hoy podamos conversar y en este punto hablábamos con cada una de ellas en el sentido de que no va a ser una exposición académica, sino un diálogo que nos invite a reflexionar sobre el estado de cosas que nos preocupan mutuamente, porque este número de personas hoy así lo dice. Estamos inquietos y preocupados por el estado de nuestras infancias. Y en ese sentido también lo que está procurando todo el sistema de protección. Así que la invitación de hoy fue a prácticas y políticas actuales para la protección de la infancia, reflexiones para un abordaje posible. Y tenemos aquí a la doctora María Victoria Famá, la doctora Mariana Fortuna, la doctora Mariana Canef y la doctora Mónica Fernández. Ellas muy humildemente nos han pedido que no pasemos su CV porque no era necesario, pero bueno, ubicar sí en primerísimo lugar, bueno, este agradecimiento por la confianza y por la apertura y el compromiso que las 4 tienen con nuestros niños, nuestras niñas, agradecerles esta presencia hoy. Me parece que, vuelvo a repetir, lo interesante sería que las personas que están escuchando y vayan resonando, puedan ir pasando por el chat las preguntas, las consultas, las reflexiones que les vayan suscitando y vamos a ir compartiéndolo entre todos nosotros. Victoria, aquí parece que tenías el primer puntapié de esta tarde. Sí, voy a romper el hielo, como quien diría. Muy bien. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Gracias, Gila, por la invitación. Para nosotras es muy importante poder compartir estos espacios de intercambio. Como te decíamos hace un rato, tres de nosotras estamos en la Comisión de Familia de la Cámara Civil y de hecho tenemos reuniones periódicas con distintos actores que trabajan en materia de niñez. Es uno de ellos, fundamentalmente, es el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y creo que estas conversaciones que hoy se van a reproducir quizás de manera un poco más formal, la venimos teniendo desde hace muchísimos años. Mi idea, un poco lo hablábamos recién con las colegas, es poder, como digo, romper el hielo con algunos temas que nos preocupan a todas y luego que vayamos interviniendo de manera simultánea, no pisándonos, que sería bueno, dado que somos 4 y por lo menos, no sé, una, pero hay 3 que hablamos mucho, pero la idea es ir pudiendo compartir algunas cuestiones con ustedes. Esto no es una charla académica, sino creo que lo que nos convoca a todos, a todas, es nuestra preocupación por las niñeces privadas de cuidados parentales en la Argentina, concretamente en el marco de la Ciudad de Buenos Aires, porque es nuestro ámbito de actuación y es, la verdad, lo que conocemos. Y por todo este camino previo, nosotros esto lo hemos hablado también muchas veces y lo advertimos en los medios de comunicación y también en la sociedad, ¿no? En el imaginario colectivo acerca de estas niñeces privadas de cuidados parentales, porque hay un discurso muy fuerte puesto en
lo que yo llamo, digamos, el final de la historia o uno de los finales posibles, porque no es necesariamente el final de la historia, que es la adopción, ¿no? Hay como una fuerte presión social de los medios, muy intensamente e injustamente motivada, reforzada por los medios de comunicación y desde muchos sectores políticos donde se pone el acento en la adopción, en que las adopciones demoran, en que la gente está años esperando en listas para poder adoptar y que los jueces y juezas no activan estos procesos, que hay que modificar las leyes para imponer incluso plazos más breves de los que hoy existen. Y una de las cuestiones que uno advierte en la práctica, y creo que todos y todas vamos a coincidir, porque muchos de nosotros trabajamos en esto, es que esta mirada claramente equivoca el camino, ¿no? Porque el camino es otro y porque precisamente donde hay que apuntar están todas las instancias previas a lo que podría o no ser la declaración de adoptabilidad de un niño o una niña. Y en estas instancias previas es donde empieza a funcionar este sistema mixto que en un punto inaugura la 26061 y que lamentablemente, digo yo, ya pasaron 18 años desde la sanción de la ley, que muchos de nosotros, yo me incluyo, recibimos con muchísimo entusiasmo por esta mirada desjudicializadora o desjudicializante de las infancias o de los problemas de las infancias y la concentración de la protección de las infancias y de la reparación de los derechos vulnerados en el ámbito administrativo, incluso desde una mirada preventiva, que en la práctica ha demostrado después de tantos años que seguimos con muchos problemas. Y creo que todos y todas, cada uno de los actores que intervienen en materia de niñez, tiene que hacerse cargo de estos problemas. Yo creo que, por lo menos, la primera problemática que yo advierto, y en los últimos años esto se incrementó notablemente porque, por supuesto, estas situaciones tienen que ver, son un termómetro social, ¿no? Tiene que ver en parte con el contexto socioeconómico tan complejo que estamos viviendo en la Argentina. Vemos en la práctica que muchas veces estas instancias previas, que precisamente tienden a desjudicializar las problemáticas vinculadas con niños o adolescentes, no se cumplen de manera acabada por, sobre todo, la carencia de políticas públicas adecuadas, ¿no? Sentimos que los casos nos llegan cuando están estallados, cuando pasaron muchísimos años de intervenciones escasas a través de políticas que debieran haberse reforzados, por ahí hay una dilación incluso en la adopción de medidas excepcionales, muchas veces por cuestiones hasta tan básicas como la escasez de vacantes en dispositivos alternativos de cuidado, ¿no? Entonces, de repente hay 5 hermanos en una situación compleja y no hay donde estos chicos puedan ir. Entonces, los casos nos están ingresando cada vez con mayores problemáticas, con niñas y adolescentes con situaciones de vulnerabilidad extrema, víctimas de violencias, víctimas de abuso, con madres, padres, sobre todo madres, porque muchas veces las mujeres están solas en la crianza de los niños y niñas, con consumo problemático, con situaciones o víctimas de violencia de género y donde han fallado quizás todas estas instancias previas tendientes a generar apoyos desde el Estado para poder superar estas situaciones. Entonces, tenemos una primera cuestión compleja con la que nos enfrentamos, que la ley impone plazos excesivamente exiguos, porque en realidad pretende la ley que en 180 días tanto el Consejo de los Derechos del Niño como el Poder Judicial, articulando su accionar, pueda revertir situaciones de problemáticas que transcurren desde hace décadas. Y esto es muy complejo, o sea, muy difícil que así sea, dado que además tenemos que entender la saturación, y esto también es otro problema con el que nos encontramos, de trabajo tanto de las defensorías zonales, que realmente están sobrecargadísimas, los juzgados de familia estamos sobrecargadísimos,
No tenemos, digo, cosas básicas, que recién ahora empezamos a tener equipos interdisciplinarios y que no están, siquiera no tenemos todavía un equipo interdisciplinario para cada juzgado. O sea, nos dieron primero 8 equipos para 24 juzgados, ahora hay 16 y todavía faltan 8 más. Estas cuestiones que parecen menores no lo son, porque precisamente sabemos que todas estas problemáticas deben abordarse de manera interdisciplinaria. Las dificultades de encontrar turnos en hospitales públicos para tratamientos, el escenario de niños y niñas que se encuentra hoy privado de cuidados parentales, que mayormente se trata de niños o niñas grandes con situaciones de discapacidad, grupos de hermanos numerosas. Todas estas cuestiones generan que en la práctica nos encontremos con muchísimas dificultades. Y yo creo que uno de los mayores desafíos, y ahora le voy a dar palabra a mis colegas para ir haciendo como un brainstorming, uno de los mayores desafíos con los que nos encontramos en la práctica es la dificultad de articular nuestro trabajo, porque si algo impone la 26061 es que el Poder Judicial, el Poder Administrativo y también los hogares, digo, los dispositivos alternativos de cuidado, también es como una especie de triángulo, una tríada donde todos tenemos que trabajar juntos y de manera articulada, y muchas veces esto lamentablemente no sucede por distintas razones. Entonces nos encontramos con intervenciones que son iatrogénicas, que van para lados distintos, que se propone alguna cuestión por ahí sin intervención del juzgado, o el juzgado propone alguna cuestión sin intervención o sin escuchar al consejo, o sin escuchar a las personas que se ocupan en el día a día de los niños y niñas, que son los hogares, las operadoras de los hogares, los profesionales que integran estos hogares. Es decir, creo que nuestro mayor desafío, más allá, hay para mí 2 grandes ejes. Uno, realmente trabajar en la prevención, entonces empezar en el origen y tratar de que este caso no llegue a judicializarse y tratar de evitar la medida excepcional. Entonces, para eso hay que fortalecer las políticas públicas. Y por el otro lado, el desafío que tenemos nosotros como operadores, estas 3 grandes patas, Poder Judicial, Poder Administrativo y los hogares, los dispositivos alternativos de cuidado, de poder trabajar en forma articulada y conjunta. Y esto lamentablemente a mí me preocupa que uno al principio, cuando la ley se sancionó, hablaba todo el tiempo de esta complementariedad, del trabajo articulado, etcétera. Pasaron 18 años y todavía sigue siendo un desafío. Entonces creo que nos tenemos que mirar al espejo y decir, a ver, ¿qué estamos haciendo mal? Y de qué manera podemos trabajar de una forma en que logremos un objetivo común, porque todos y todas los que estamos acá queremos lo mejor para estos niños o niñas. Sin embargo, en el proceso se advierten fallas. Y esto me parece importante que lo pensemos en conjunto, porque estamos acá personas que precisamente trabajamos en distintos actores que intervienen en materia de infancia, ¿no? Se voy Absolutamente. cediendo a la palabra, a ver si alguien quiere seguir, y si no, yo sigo, yo te puedo seguir toda la noche. No, es sumamente difícil a veces hablar después de Victoria. Ustedes entiéndannos. Al resto, No dije nada, nena. No, pero lo digo igual, más allá de la clara exposición, hay un orden argumental que es importante, pero yo me iba marcando algunas palabras que vos decías como para partir de allí, porque hay distintos ejes. Me quedé voy a arrancar de atrás para adelante, esto de que es central que no actuemos como todos como compartimentos estancos, ¿no? De la necesaria articulación que tenemos los distintos efectores. Y acá también puede haber incluso una mirada autocrítica, a veces en los juzgados, ¿no? Ya ninguno de los jueces que estamos tenemos una visión muy tutelar de la protección de la infancia y de la niñez. Pero lo cierto es que es como que todavía tenemos el rol más central y decisivo. Y hay algunos celos siempre ahí dando vueltas, no particularmente propios de los jueces, de las juezas, sino porque por un lado, cuando vi que hablaba, una de las cosas que se me presentaban y que nos pasan todos los días, quienes están con los chicos todo el santo día son los operadores de los hogares. Son los que a veces nos pueden ilustrar mucho mejor lo que ocurre con estos niños.
A veces entre los hogares y las defensorías zonales hay tal cortocircuito que también para el juzgado es difícil articular. Es muy complejo cuando la visión de aquellos que están con el niño todo el día y la defensoría zonal difiere. La defensoría zonal, por su parte, cuenta con dificultades desde cantidad de personal, cantidad de casos. No, no es tan usual, digamos, no es que es tan usual, es más difícil el contacto personal con los niños, con las niñas, con los adolescentes. Esto hace que hay veces que las problemáticas lleguen al juzgado más calientes, como decía Victoria, cuando el hogar está, digamos, con el problema más pendiente de resolver. Y otra cuestión importante que de lo que hablaba Vicky, como para tomar algunos aspectos centrales, es que estamos trabajando con población cada vez más vulnerable. La población migrante es muchísimo más sin documentación, sin trabajo formal, sin vivienda. Los apoyos que tienen en la comunidad educativa son fuertes, pero no alcanzan. Las políticas públicas tampoco están alcanzando, y el caso, cuando llega, hay tanto que trabajar, que si a ello le sumamos las demoras propias del sistema, de los turnos y demás, se complejiza el trabajo en los tiempos que tanto la ley como el código pretende. Y ahí había otra cuestión. Perdón, Mariana, en ese punto, porque es algo que reiteran tanto Victoria como en tu caso, ¿no les parece que hay algo de ese tiempo que fue estipulado que ya no estaría funcionando? Para nosotros, para nuestra experiencia, ¿no? Cuando los niños vienen, digamos que los 90 días pueden servir a lo sumo para entrar en el estado de cosas y armar un cuadro de situación que nos permita justamente, ¿no? Articular con los diferentes efectores de salud, con el organismo, digo, con la Defensoría Zonal en ese caso, hacer los contactos primeros con los familiares o quienes forman parte del entorno vincular de ese niño o esa niña, pero de ninguna manera, y esto es algo que está socializado de esa forma, se puede resolver en 90 días, porque lo Ni que en solemos 180 tampoco. en general, claro, porque decimos, si eso fuera de esa manera, si se pudiera resolver en 90 días, ciertamente el tema no sería tan complejo. No hubiese dado lugar a la privación de Exacto, cuidado a la parental. medida. más extremas. Sí, a Pero mí, tampoco discúlpame, pero tampoco, por ejemplo, la 26061 nos dice que nosotros dentro del plazo de 72 horas que entra la medida excepcional, tenemos que escuchar a los representantes legales y dar legalidad a la medida, ¿sí? A ver, es imposible fijar una audiencia del artículo 40 de la 26061 en el plazo que estipula la ley. Pero lo que yo comentaba, creo que a Vicky se lo comenté, es que en un punto a veces esta audiencia que no respeta, digamos, lo que dice la ley, nos sirve un poco esto de fijarla en 20 días, porque hay que coordinarla con la Defensoría de Menores, que no trabaja con un solo juzgado, la Defensoría de Menores, sino que tiene una agenda, trabaja con varios juzgados. Hay que a veces notificar y dar con los padres, con la familia ampliada, y también permite llegar a esa audiencia con una situación donde la Defensoría Zonal y también el hogar puede comentar cómo está el niño, la niña, el adolescente, y la Defensoría Zonal ya puede darnos un panorama de cómo la familia está posicionada frente a la medida que se adoptó y frente a los hechos que llevaron a la adopción de la medida. Digamos, yo creo que a veces estos plazos, como, digamos, estos plazos no se pueden cumplir, no creo que nadie los pueda cumplir, fijar una vez el artículo 40 dentro del plazo de 72 horas, y la verdad que solamente en 180 días definir sobre la adoptabilidad de un chico, salvo que sea un bebé que lo entregaron a la adopción,
un bebé, como nos ha pasado, que bueno, la Sí, el mamá se va a la supuesto y de lo deja, consentimiento. creo que es la única forma, porque si no es muy exiguo y la realidad es que los recursos son escasísimos como para evaluaciones de maternaje, evaluación de grupo familiar, conseguir turnos para terapias, para que la familia pueda revertir, ¿no? Si hay voluntad de revertir, digamos, es muy complicado con la escasez de recursos con que contamos todos. Creo que todos los que intervenimos estamos en la misma situación en ese sentido. Tal cual, y pensando, bueno, y no quiero que no, por ahí no deberíamos centrarnos solo en la situación de adoptabilidad en sí misma o de la adopción, pero ha surgido porque es una exigencia del orden social que por lo menos a nosotros nos llega muy mucho. Pensar también en las condiciones de disponibilidad que tiene ese niño para, en el brevísimo lapso, hacerse a la idea, ¿no? Sobre todo los niños mayores, que son los niños que están en situación, en su inmensa mayoría, ¿no? Los que están en estado de adoptabilidad, son niños mayores. A niños mayores estamos hablando de niños mayores de 3 años. Y en ese punto, contemplar su posicionamiento subjetivo, su disponibilidad para esa situación, pareciera que no, digamos que el tiempo que se está pensando tampoco es un tiempo adecuado para que decante, por ejemplo, la posibilidad de que esté con su familia de origen, como haya sido, que haya sido esa experiencia, ¿no? Porque muchas veces es Hay un problema como que los tiempos legales no son los tiempos de las personas. No. Y la realidad es que a mí me parece un marketing con relación a esto, que lamentablemente, repito, es tomado desde el poder político, porque hay permanentes discusiones entre nuestros legisladores acerca de qué se puede hacer para mejorar la ley de adopción para que sea más rápido. Y se obvian todas estas cuestiones respecto de las cuales estamos hablando. Porque aún en el mejor de los escenarios, aunque tuviera un Estado que puede cumplir al día siguiente con todas las prestaciones necesarias para las familias que están en esta situación, hay muchísimos factores que inciden y que dieron lugar, fueron la motivación para tomar una medida excepcional, que impiden que en el plazo de 180 días, salvo como decían Mariana y Mariana, los casos fáciles, entre comillas, es decir, cuando hablamos de niños muy pequeños que se ha decidido la adoptabilidad o niños que no tenemos referente, los dejaron en el hospital, en la mayoría de las situaciones, y sobre todo con la población que tenemos, que mayormente diría que es hasta de más de 7, 8 años, revertir y generar no solamente un trabajo con la familia de origen para revertir las situaciones que dieron origen a la adopción de la medida, sino la disponibilidad adoptiva, la reparación, el duelo que tiene que hacer un niño o niña de una determinada edad que sabe que no puede volver a su familia de origen, el duelo, la reparación y después el deseo de integrar una familia nueva. Entonces, yo formalmente puedo cumplir con los plazos legales, pero esto no garantiza que los niños o niñas luego puedan salir o egresar con una familia. Es más, creo que todas nosotras tenemos muchas situaciones y declaraciones de adoptabilidad firmes con niños o niñas que permanecen en los hogares. Y también la pregunta, y después le doy la palabra al resto, porque yo soy terrible, pero también digo, ¿y es tan mal? Porque estamos como con una mirada tan negativa, tan pro adopción y tan negativa con relación a otras alternativas. Sabemos que hay muchas situaciones donde los niños o niñas no pueden volver con su familia de origen, pero por distintas razones tampoco pueden integrar una nueva familia. No en los términos tradicionales que nosotros consideramos o que la sociedad considera como adopción plena, porque o son grandes, o son grupos de hermanos, o son niños o niñas con alguna discapacidad, entonces estamos y vamos a convocatorias públicas y publicamos por todos lados y de repente aparecen legajos o personas que no están en condiciones de asumir un proyecto adoptivo y entonces ahí es donde nosotros tenemos que pensar, ¿podemos seguir, y esto lo hablábamos también con las chicas, con esta respuesta binaria, o vuelve a la familia de origen o va en adopción? En la mayoría de las situaciones con las que nos encontramos hoy en día, o por lo menos gran parte de ellas, esta respuesta binaria no sirve. Porque además, ¿sabes qué, Vicky?
es muy frustrante para los chicos. Los Totalmente. chicos que van adquiriendo cierta edad, a medida que pasa el tiempo, ni hablar cuando es grupo de hermanos, y esto no lo que digo no es nuevo, sabemos que el hermano mayor resigna y dice, no, vayamos todos juntos, esto que lo sabemos todos y que es dramático como todas estas situaciones, pero además es un sinnúmero de frustraciones y es muy doloroso tramitar eso. Entonces, por ahí también, que la única salida posible que todos queremos alcanzar como el ideal, por ahí no siempre es la adopción, no solo por edad, porque hay niños de 10, 11 años que por ahí con un trabajo muy fuerte, pero a veces pareciera que lo estamos forzando tanto, como que queremos que nos diga que quiere egresar con una familia y vivir con, y sí, puede ser que en el imaginario esto sea la mayoría, pero no son todos los niños, no quieren todos lo mismo. Me parece que ahí vi que ayer hablábamos de esto y en algún momento me escribió algo así como una mirada muy adultocéntrica, que esto también es cierto, como que tenemos una mirada del ideal desde el adulto de lo que queremos y que no sé si para todos los casos va a aplicar sin lugar a dudas el esquemita situación de adoptabilidad, egreso con una familia. Por ahí hay otras alternativas que debiéramos de trabajar tan fuerte como el egreso con la familia, no sé, o acompañamientos, estos programas que en algún momento tanto existían, no sabría que buscar la forma, referentes, Y desestigmatizar también la situación que de hay un niño permanencia que en un por ahí no hogar, ingresa porque con una familia, o claro. sea, si no rifamos a los pibes para que no estén en un hogar, y perdón lo digo brutalmente, pero a veces hay, frente a casos difíciles, vemos los postulantes, que muchas veces aparecen, repito, después de convocatoria pública, porque hoy Ruaga tiene 120, 150 inscriptos, o sea, y realmente es, a ver, estoy rifando a los pibes porque esta gente está en condiciones y después tenemos los procesos excluyentes. Entonces también hay que desestigmatizar esta mirada de, ay, pobrecito, vivió en un hogar, pobrecito, vivió en un hogar. A ver, por supuesto que no es lo deseable para ningún Obviamente niño o no es niña, idea. Y bueno, pero nosotros creemos también en esta misma línea y sin idealizar nunca nada, ninguna configuración, porque como decimos nosotros también, los chicos vienen de familias también. Digo, también se habla de la familia como si fuera un ideal que está bastante eh, perimido ya en el sentido de la familia moderna, ¿no? Y en ese punto la crianza colectiva, que es un paso intermedio y que además muchas veces nos llama a pensar, ¿y si no vinieran a un hogar donde los alojamos, donde curan sus heridas, donde saben vivir de otras formas, con otros, con otras? ¿Dónde estarían? Porque pareciera que, ¿no? Si no, se puede hacer un pasaje sin transición ninguna de una familia a otra, ¿no? Como si fuera tan fácil el alojamiento, el recibirlos, el disponerse todos socialmente y los propios pibes, ¿no? Lore, vos tenés el micrófono abierto, ¿no? Sí, por dos cuestiones. Una, para introducir un tema que tiene que ver con lo que vos te estabas diciendo, y otro también, en algún momento hablaban de la articulación y comentaban de la importancia de las personas que acompañan a los chicos, operadores de los hogares para algunos, educadores para nosotros, y también compartirles que a veces nos resulta muy difícil la articulación porque nos ubican a quienes acompañamos, a los hogares, no todos los juzgados, por supuesto, en un lugar bastante periférico. A veces cuasi el que lleva y trae al niño y niña, y eso es muy complejo. Nos pasa, por ejemplo, que nosotros tenemos un equipo jurídico y un equipo interdisciplinario y planteamos poder estar vinculados a los expedientes para tener las novedades de lo que va sucediendo, porque entendemos que es muy difícil a veces para la Defensoría estar compartiéndonos cada vez un informe, y porque tenemos el día a día y el acompañamiento de las familias o de las situaciones que nos llegan, y para articular es necesario poder aceitar.
no saben lo que nos cuesta con muchos de los juzgados, a veces que nos convoquen a las audiencias, por supuesto, la que corresponda, por ahí inicial no, si es estratégico no, pero digo a veces en los que planteamos, queremos estar, queremos compartir y por ahí lo hace la Defensoría. Nos resulta a veces muy difícil. Entiendo que es todo un tema, si nos vinculan o no, ser parte o no, porque bueno, hay toda una historia detrás y también me gustaría escucharla en relación a este tema. Hay tutores incluso que plantean que esto sería ilegal, considerarnos vinculados con los casos que llevamos adelante, acompañando día a día. Y creo que es una charla que hay que darla sin pruritos. Eso por un lado. Y por el otro lado, esto que vos señalabas, Gil, que cuando los pibes no encuentran esos lugares de alojamiento, de bienestar, o porque llegan muy tarde las medidas, porque esto es lo que sucede, llegan muy tarde las medidas muchas veces, están en situación de calle y ahí es más complejo también la intervención. Y había una persona que también quería escuchar sobre este tema. Bueno, si podemos hablar de los dos temas, sería muy interesante. A ese respecto está preguntando entonces qué leyes los amparan, Mónica, y porque dice por qué estas situaciones existen, ¿no? Sí, claro. Con relación a lo que estaba hablando Norena, la verdad creo que es fundamental la articulación con el hogar, creo que son los que más conocen a los chicos porque tienen trato permanente, y con la Defensoría Zonal. Coincido con las chicas también en que es fundamental buscar otras alternativas que no sean solo volver con su familia biológica o salir en adopción. Hoy, como les dijo Vicky, creo que cuando históricamente hubo cerca de 1.800 legajos de gente para adoptar, hoy creo que hay 140. Y la gran mayoría, un porcentaje altísimo, quieren bebé de 0 a 2 años, sano. Entonces, con chicos un poco más grandes y cuando las medidas se adoptan tarde, es imposible conseguir adoptantes. Entonces uno por ahí trabaja en ese sentido y después son chicos que están institucionalizados un montón de tiempo. En cuanto a los plazos, coincido con lo que dijeron las chicas, que yo en mi caso, por ejemplo, cuando se adopta una medida excepcional, lo cito dentro de las 48 horas para que comparezcan espontáneamente. Alguna vez he tenido algún problema con la Defensoría, si coordiné o no coordiné previamente, pero la realidad es que en muchos casos no vienen, no se los llega a notificar, con lo cual, bueno, es imposible cumplirlo. Y después, para mí, no creo que el problema sea la ley de adopción en sí. El trámite de adopción creo que es re sencillo, a todas nos pasa, o sea, nosotros otorgamos una guarda preadoptiva y después el trámite de adopción, la verdad que es corto. O sea, cuando hicimos un seguimiento de la guarda, tenemos informes de seguimiento, no es complicado. El tema es lo anterior, que a nosotros la ley nos exige agotar la vía biológica. Y que para eso hay que trabajar con la familia, y ahí es donde tenemos que trabajar en forma coordinada también, con la Defensoría Zonal, con el hogar, ver si se cumple con visitas o con algo pautado, hacer evaluaciones, que como dijo Vicky, no contamos con equipo interdisciplinario, recién en noviembre empezó a funcionar el CIF, con lo cual, pero bueno, con 8 equipos y hace muy poquito se sumaron otros 8, esas evaluaciones tardan en general, y mientras tanto a los chicos se les va pasando el tiempo. Y esto es lo complicado. En cuanto al tema que planteaba recién, si ser parte o no, sé que hay todo un tema con esto de si los hogares son o no son parte, y sé que hay alguna defensoría que por ahí lo cuestiona. Igual creo que es fundamental trabajar en equipo y oírlos. Hoy, sin ir más lejos, tuve una audiencia de una nena que en realidad eran 2 hermanas. Una, bueno, se fue porque se fue con un hermano y que querían ser adoptadas, que no querían ser adoptadas. Y entre la Defensoría Zonal y el hogar tenían posiciones absolutamente contradictorias. Y esto que me obliga a evaluar esta situación particular para ver cómo seguimos. Una nena de 10 años donde no es fácil decir, bueno, voy a trabajar en un proyecto de adoptabilidad. Ustedes lo saben, porque Fundación Juanito, bueno, tenemos, yo en mi juzgado hay algún caso con chicos más grandes o adolescentes trabajando en proyectos de autovalimiento. Pero creo que es fundamental buscar
pero creo que eso depende de una política pública más que nada, en algún proyecto alternativo, que no sea solo la familia biológica o la adopción, porque si no nos vamos a frustrar en muchísimos casos. Vos no me acuerdo quién estaba. Además, está Marina y hay una pregunta en el chat, pero quería decir también que, bueno, entre la definición de niños, niñas, por la negativa, o sea, privados de cuidados parentales, ¿no? Que ya es un modo de definir a estos niños o niñas por la negativa, digo, ¿no? Y la idea, por lo menos para nosotros, ¿no? Que venimos trabajando hace muchos años, de trabajo comunitario que haga saber respecto de las situaciones de nuestros niños y que arme red para que, digo, se visibilicen de otra forma y además les vuelva la imagen de sí mismos de otra forma, digo, valiosos y bien alojados, ¿no? Bien considerados, digo, para que no tengan vergüenza tampoco decir que viven en un hogar, por ejemplo, ¿no? Como si fuera un estigma. Me parece que sí, es un aspecto, por lo menos para nosotros, a trabajar, ¿no? A considerar. Acá en el chat una compañera decía que este es un tema interesante para ser considerado, decía sobre la idea, es muy interesante lo que plantean, tiene que ver con reinterpretar también el concepto de familia y hablar de familias, no limitándose a la filiación por adopción ni al retorno a la familia de origen cuando ninguna de las dos opciones restituye derechos, sino buscar figuras o alternativas, por eso por ahí nosotros también hablamos de lo comunitario, ¿no? Que signifique respetar el derecho de los niños, niñas a vivir en familias. ¿Qué otras figuras o dispositivos consideran interesantes? Pregunta. Y le doy la palabra a Marina, si quieren, que está con... ¿Puedo hacer un comentario sobre lo que dijo Mónica para después no olvidarme? Sí, Ya te doy la palabra, sí, perdón. cómo no. Esto que decíamos de la articulación y teniendo en cuenta lo que Mónica decía, le importa, y ella menciona un caso en donde tenés dos actores que están totalmente, que tienen una mirada totalmente opuesta al caso, que es muy difícil, sí. Pero además lo más difícil de eso, porque puede pasar, que de repente yo pienso una cosa, y es que esto se traslada a la gente. Y es ahí donde también tenemos que tener mucho cuidado. Y a los niños. Sí, y a los niños. Nosotros somos un sistema. Y esto es, nosotros podemos matarnos entre nosotras, digo, en el buen sentido, discutir, intercambiar, pero tenemos que tener un discurso uniforme con las familias y con los niños. Porque cuando viene un niño o una niña a una audiencia y te dice, no, porque a mí me prometieron que me iban a adoptar 16 años, digo, a ver, hay que trabajar ese discurso con niños, que yo muchas veces con relación a esto de las distintas modalidades de familias les explico que las familias no siempre son dos adultos responsables en una mirada tradicional de mamá y papá, o papá, o mamá, mamá, o lo que fuera, sino que hay distintas alternativas, pero hay que sacar eso del, cuando uno sabe que no es posible, de la cabeza de un chico en función de lo que se le dijo por ahí en otro lado. Entonces, podemos pensar distinto, mejor, bienvenido, nos enriquece, pero no podemos trasladarlos a las familias y a los niños con relación a lo que trabajamos, porque esto es totalmente nocivo. O sea, esto para mí es como base, que me dijeron del hogar otra cosa, me dijeron que la defensoría era otra cosa, el juzgado me dijeron otra cosa, no, lo hablamos entre todos nosotros, nosotras, y después trasladamos. Sí, bueno, pero por eso también este diálogo es, me parece que sería el diálogo que deberíamos darnos todos los que estamos dentro del sistema, para coincidir también en qué tipo de discurso y qué tipo de diálogo y cómo y a qué escucha o de qué escucha estamos hablando cuando hablamos de la escucha del niño. O sea, hay muchas cosas delicadas ahí. E incluso cuando les decimos que vamos a conseguir una familia, como si eso estuviera prehecho, ¿no? Y no fuera sino una construcción.
Bueno, yo no me quiero pasar con las palabras, porque me dan ganas también. Yo soy medio amiga tuya, Victoria, y te sigo, pero quiero dejar la palabra a compañeros, amigos que están por acá levantando. Marina es una, y después Sandy también quería. No te veo, Sandy, con la mano levantada, pero estabas en el chat, así que en un minuto cuando termina Marina. Bueno, buenas tardes, gracias en principio por todos los aportes, súper interesante. Yo me quedé como con uno de los desafíos que planteaba Victoria, teniendo en cuenta esta problemática que tenemos ya desde hace muchos años en relación a las políticas públicas y creo que mucho más post pandemia en relación a turnos y demás. Y creo que algo que tendríamos que mejorar todos tiene que ver con que seguimos con una mirada muy individualista de la cuestión. Con esto me refiero básicamente cuando pareciera que la respuesta a la estrategia a seguir la va a dar un psicodiagnóstico o la va a dar una evaluación específica, y yo creo que ahí nos estamos olvidando de algo muy importante que tiene que ver con la cuestión vincular. Es como se evalúa al padre, se evalúa a la madre, o se evalúa a la abuela, eventualmente se evalúa al niño, o se tiene la voz del niño o por la defensoría, o por el hogar, o por ambos, coincidentemente en el mejor de los casos, pero me parece que hay una mirada vincular que no se está atendiendo, y incluso en muchas causas de familia, aprovecho acá que están estas grandiosas juezas que nos representan, que no se trata necesariamente de controles de legalidad. Pienso que también esto está muchas veces pendiente, ¿no? Tener esta mirada más desde lo vincular y no necesariamente de acá pasó tal cosa, acá otra. Hace tiempo escribimos justamente un artículo que salió publicado en la revista La Ley, que planteaba que muchas veces se tomaba las denuncias como sentencia. Entonces se partía de una sentencia y eventualmente el proceso judicial era apelarla, ¿no? Metafóricamente hablando, no apelarla realmente. Entonces digo, había que desvirtuar lo que la denuncia por violencia ya había sentenciado. Y digo, una denuncia por violencia, ustedes lo saben mejor que nosotras, es inaudita aparte. Con esto no quiero decir que sea mentira, yo sé que la gran mayoría son tal cual se presentan. Lo que sí me parece es que justamente falta oír a la otra parte, porque muchas veces lo que surge es muy cierto, pero si uno escucha al otro, también lo que surge es muy cierto, y ahí hay una cuestión vincular a desentramar. Insisto, habrá situaciones que ameriten que el vínculo continúe y muchas que no, desde ya, pero creo que en muchas situaciones esta no mirada desde los vínculos genera soluciones contrarias a lo que entiendo que todos los que estamos por lo menos hoy aquí reunidos pretendemos, siempre con la mirada puesta en los niños, ¿no? Fundamentalmente. Y esto creo que tenía que ver con el desafío que planteaba Victoria, porque tiene que ver con la prevención. Acá ya no se trata de la prevención por tener un turno o una vacante, que también es fundamental, sino con una prevención en relación a la mirada familiar, a la mirada de la cantidad de años que hace que este niño vive en esa familia y, no sé, en, qué sé yo, 12 años no pasó nada, hoy pasó algo grave, pero bueno, tengamos en cuenta que durante 12 años todo anduvo bien. ¿Qué pasó ahora que se generó esta situación? ¿No? Digo, no ir como de una manera muy tajante a resolver la cuestión. Bueno, eso por un lado. Después tengo más cosas para decir, pero dejo hablar ahora. Acá, perdón, me parece que mezclamos, vos hablaste del tema de una denuncia de violencia. Sí. Y que por ahí a veces se adopta alguna medida sin oír a la otra parte, cosa que es cierta. ¿Qué pasa? Esto es una medida cautelar. La OBD tiene un equipo donde nos manda un informe de riesgo. Suponete denuncia de abuso, que es verdad, hay muchas que son ciertas y lamentablemente hay un montón que son falsas. Pero bueno, a cualquier juez o a cualquier magistrado te llega un alto riesgo. Vos mandás a penal a que investiguen y entre tanto prohibís contacto. Pero ¿qué pasa? O por ahí sin llegar a la denuncia de abuso, en alguna denuncia de maltrato o lo que fuere, nosotros adoptamos alguna medida. Y con lo que nos chocamos siempre es con el tema de la evaluación, decir, bueno, a ver, quiero evaluar a esta otra parte. Al no tener equipo, esto normalmente lo pedíamos a Cenavit, que depende del ministerio, y los informes de Cenavit tardaban unos 8 o 9 meses. Y creo que todas vamos a coincidir en que son
tipo los casos más complicados que tenemos, porque después revincular cuesta un montón. O sea, volver a armar ese vínculo que se perdió. Pero eso en cuanto a, porque mezclaste con el tema de las denuncias de No, violencia, no es me que lo mezclé, pareció. porque justamente tenía que ver con esta, sí, tomé la de la denuncia por violencia, pero justamente con esta cuestión de vincularidad. Nosotras justamente lo que planteábamos en este artículo tenía que ver, por supuesto que los casos de abuso prefiero dejarlos afuera, porque me parece que es mucho más complejo y da para mucho más, pero en situaciones de violencia, y tampoco me refiero a violencia extrema, ni siquiera riesgo alto, un riesgo medio para abajo, que hay muchos, digo, yo entiendo que en lo inmediato el juez, inaudita parte, decrete la medida. Hasta ahí estamos de acuerdo. Nosotros lo que planteábamos es que no sea una medida por 180 días o 120, es más, quizá, si bien entiendo que tienen que ponerle un plazo, pero quizá poner que el plazo sea hasta tanto se presente la otra parte y haga su descargo. Y que se presente y tenga la primera entrevista con el trabajador social y vea que aparece. Entonces ahí deja de ser inaudita parte, porque ya se pudo escuchar a los dos. Después, eventualmente, la evaluación, que ya sabemos demora 8 meses, por decir algo, se la hacen a los dos o al grupo familiar completo. Pero por lo menos ya se supo qué dijo uno, qué dijo otro, y en base a eso se ve si amerita que el niño, porque acá estamos hablando de los niños, que el niño se vea privado de un vínculo familiar, que no siempre hablamos del vínculo paterno, porque a veces la denuncia la hace el padre contra la madre, entonces a veces es del vínculo materno, durante tantos meses. Digo, me parece que hay muchas cuestiones a ponderar. Entonces, no sé, para poner un ejemplo. Estamos mezclando los temas igual, ¿no? Me parece. Sí. No quiero Me ser parece así que como son medio temas, mala onda. Son temas distintos. Bueno, sigamos con otro. Tenemos, porque digo, si pensamos en los niños sin cuidados parentales, con la problemática propia, que es lo que tomabas vos, Marina, de lo que había dicho Victoria, con los turnos, con la necesidad No pensamos en los niños sin cuidados parentales. Consideramos que cualquier niño tiene un cuidado parental. Habrá que ver quién se lo provee, porque si no tiene cuidados parentales no es niño. No puede ser un niño. No, bueno, sin lugar a dudas, pero utilizando, digamos, digo, la para desarmar un poco, ¿no? Y poder internacionales. como copensar en esto, ¿no? Como para poner sobre la mesa estos conceptos que vamos trabajando, justamente. Y es que cuando hablamos de niñeces podemos hablar de un campo tan vasto que deberíamos por ahí tener 10 conversatorios, porque tenemos... Claro. Estamos el de violencia sería una parte. Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo, de todos estamos de modos, acuerdo. Con relación a las denuncias de violencia, y si bien no es, yo creo que el sistema es perfectible en orden a la necesidad de que estas evaluaciones sean más rápidas. Es cierto que hoy contamos con el CIF y creo que la mayoría de nosotras está derivando los casos difíciles al CIF, que es el cuerpo de la Cámara Civil, porque primero tiene una mirada más sistémica, una mirada más integral y además la verdad es que en principio debería estar tardando menos. Entonces se trata de trabajar en esas instancias. En general, cuando hay una medida que impide a un progenitor o progenitora el acercamiento, suelen ser situaciones de alta gravedad y uno tiene que partir de la base de creer en la palabra y el valor de la palabra de la denunciante, ¿no? Que esto es como la premisa sobre la cual se asienta toda la estructura de la protección de las violencias, sobre todo contra las mujeres con perspectiva de género. Entonces es bastante, creo que da para otra conversación. De todos modos, por supuesto que comparto que lo vincular y también con relación a las situaciones de niños o niñas que decimos privado cuidado parentales porque es la expresión que se utiliza a nivel internacional, pero lo podemos llamar de otra manera, no importa, de estos niños de los que estamos hablando, también lo vincular es importante para que evaluar las competencias parentales o maternal o parental aisladamente no sirve para nada. Pero para eso también es muy importante la función de cómo se presentan y cómo se evalúan las vinculaciones que se dan también en los dispositivos de cuidado. Muchas veces el rol por eso también es importante el rol de los profesionales de los hogares, ¿no? Porque están ahí también en las vinculaciones, cómo se generan, bueno, es otro tema, las distancias, los chicos que los mandan a la provincia, ¿no? Eso también lo habíamos hablado, los chicos que los mandan a extraña jurisdicción, entonces la madre para ir a verlos tiene que faltar al trabajo, digo, hay muchas cuestiones complejas
en orden. Entonces, intentar revincular o intentar vincular en un espacio saludable que tiene que ser supervisado por los profesionales del hogar o por quien fuera, si estás a 20 kilómetros de distancia o a no sé cuánto, tenés que tomar 4 colectivos, y digo, todas estas cuestiones son las que inciden en que el sistema no funciona. Hoy no funciona. Y cada pequeñita cosa que se pudiera mejorar, yo creo que implicaría un enorme progreso, porque son 1000 cositas que ir mejorando haría que podamos trabajar mejor. Excelente. Lo planteamos, sí. Perdón, Mónica, querías. No, Adelante, por favor. lo que decía Vicky, sí, esto lo planteamos en varias reuniones cuando los chicos los derivan a algún hogar o a algún lugar en provincia, que la gente, la falta de tiempo y la falta de medios como para poder cumplir con un plan de vinculación o lo que fuere. Y en muchos casos, por eso digo que es fundamental también la articulación de la Defensoría Zonal o el hogar, porque hacen un planteo en el juzgado para vincular, por ejemplo, le decimos, bueno, tiene que trabajarlo la Defensoría Zonal. Y la Defensoría Zonal muchas veces, o a mí me ha pasado, o no lo transmite al hogar, o tienen visiones diferentes, o dice llamo por teléfono y no me atienden. Entonces, sería fundamental por el bien de los chicos decir, bueno, en esto podemos trabajar juntos y tener una mirada. Yo, en lo personal, creo que el hogar es quien tiene la mirada más directa, son los que conocen más al chico, los gustos, ven si alguien que lo vino a ver cumple, no cumple, trae lo que tiene que traer, si es afectuoso, si no. Creo que es fundamental, lo mismo que cómo lo ven ustedes. O sea, bueno. Sí, hay sutilezas de esas vinculaciones, además, más allá de que asistan o no asistan, ¿no? Digo, esto no es solamente ausencia-presencia, sino algo un poco más delicado, que observamos también quienes tenemos ciertas preparaciones en el terreno de esa perspectiva. Y en ese punto, por eso digo también, nos debemos algunas conversaciones para ubicar qué criterio se utiliza en ese sentido, ¿no es cierto? Porque hasta nos ha tocado en algunas circunstancias que se dijera, por ejemplo, y escuchamos, que bueno, que las cosas están bien porque la persona que iba a ver al niño o a la niña se ocupaba de ir en tiempo, digamos, en el momento, y además le llevaba comida regional, por ejemplo. Y digo como si eso fuera suficiente para poder ubicar a esa persona en tiempo completo para una situación de cuidado cotidiano. A mí me parece que hay distancias kilométricas y en ese punto es cierto también que hay que confiar en quienes tenemos en la diaria a esos niños como lugar neurálgico que contempla no solo el momento mismo de la vinculación y lo que va sucediendo ahí, las percepciones que tenemos quienes estamos ahí cuerpo a cuerpo, sino lo que sucede antes, lo que sucede después. ¿No? Lorena dijo algo que yo coincido, ¿no? Porque creo que lo había dicho. Yo creo que en la cotidiana los que más pueden estar y los que más saben de lo que les está pasando a los chicos, lo que van manifestando son los hogares. Yo sé que hay distintos criterios con los defensores públicos tutores con relación a la vinculación, lo sé, claramente lo sé, con relación a la vinculación de los hogares. Y creo que la vinculación va un poquito más, esto es en orden a poder o no peticionar y cómo se canalizan las peticiones. La verdad que, y en esto, Lorena, pobre, vos lo preguntaste y medio que pasó, pero yo te escuchamos. No, porque es cierto, pero también hay todo un esquema, ¿no? Que funciona mal, que lo venimos diciendo, que funciona mal por distintas cuestiones. No hay un solo efector que no está haciendo las cosas bien. Probablemente haya cuestiones de los juzgados, cuestiones de las defensorías zonales, del Consejo de Derecho, en tanta estructura, y probablemente la peor es de las políticas públicas y los recursos de salud. Pero lo que yo digo es, dentro de este esquema, los hogares también, en teoría, porque si no es bastante enloquecedor para nosotros, ¿no? En teoría, la petición viene por la Defensoría Zonal.
En términos formales, Lorena, lo planteo, ¿no? Entonces, si esto viene siempre desde la misma línea, nos evitaríamos en algún punto las divergencias de criterio que se nos presentan. A veces el hogar va por un lado, la defensoría va por el otro. No te estoy respondiendo a la pregunta y lo sé, lo reconozco, pero porque creo que hay un sistema organizado en lo que tiene que ver con los expedientes de control de legalidad que tendría que ser un solo efector el que a nosotros nos peticiona, por ejemplo, que es la Defensoría Zonal, ¿no? Independientemente del trabajo y del lugar importante que tiene que tener para el juez, la jueza, el juzgado, los hogares. Obviamente no podríamos trabajar si no Lo que pasa consideramos... es que es bastante particular Es cuando, ¿no particular. es cierto? Porque no, ciertamente no es la misma, no debería tener la misma visión. Y en un punto la voz del niño y de quienes tienen convivencialidad es otra voz, vibra de una manera diferente, aunque parezca poético, pero es real, con esos niños y esas niñas. A mí, no, pero esto lo dejo entre paréntesis, la divergencia me parece saludable. El punto sería que de todas maneras haya acuerdo. La idea no sería que los actores tengan que ser silenciados para que el sistema se simplifique, sino que podamos ver el concierto de voces, ¿no es cierto? Que tiene cada una observación de la situación diferente, y me parece que es en esa participación por ahí de la que estamos un poco hablando. No, lógico, eso no significa no dar lugar al hogar, lógicamente, totalmente. Esta discusión también pensamos muchas veces, no, que también a veces lo que nos pasa a los juzgados, igual a ver, es difícil hablar por todos los juzgados porque por todo. No, somos todos iguales. Lo mismo pasa con las defensorías y lo mismo pasa con los hogares, digamos. No todos son iguales. Muchas veces lo hemos hablado. No todos son iguales, cada uno trabaja de manera distinta, cada uno tiene sus modalidades, sus dificultades, sus pros, sus contras, lo que fuera. Lo mismo pasa con nosotros. A mí me parece que la información, o sea, a ver, esto también lo planteamos en las reuniones, ¿se acuerdan? En las reuniones de la comisión, que muchas veces a nosotros la información no nos llega, que eso es un problema, que este cortocircuito de la información hace que los hogares deban reportar e informar al consejo, a las defensorías zonales, digamos, y recién la defensoría zonal ahí nos informa a nosotros. Y nos ha pasado que en el medio pasan muchas cosas de las que nosotros no nos enteramos o no se entera el Ministerio Público, también el defensor de menores. Entonces, esto ya lo hemos hablado de la posibilidad de que circule de manera simultánea, es decir, que el mismo informe que el hogar manda al consejo pueda mandarse directamente al juzgado, por una cuestión de compartir información, ya que estamos trabajando todos juntos y juntas para una estrategia en común. Hay muchos problemas en esto que también son de directivas. Nosotros no tenemos un jefe. Eso también es algo que lo hablamos muchas veces con la gente. Nosotros tenemos un jefe. Nosotros somos 24 distintos y no hay nadie que nos vaya a coordinar ni unificar. Entonces yo puedo decir acá una cosa y puede haber otro juez que haga totalmente lo opuesto y nadie le puede cuestionar eso. El consejo tiene la virtud en eso de tener una dirección. Entonces ellos pueden establecer criterios más uniformes. Entonces muchas veces también las quejas y los problemas que ellos tienen con nosotros, que son entendibles, es esto. Bueno, pero vos haces una cosa, vos me decís una cosa, pero el juzgado al lado. Entonces, digamos, yo creo que acá todas coincidimos que los hogares, los profesionales de los hogares tienen que comparecer y estar presentes en las audiencias. Creo que es lo más enriquecedor. Ahora, los 24 hacemos lo mismo, no lo podría afirmar. Entonces, tienen que estar presentes, tenemos que contar con estos informes. Yo, por mi parte, a mí la discusión de si son parte o no me parece una cuestión procesal que la verdad me parece más complicado porque se va por el lado procesal. Sí me parece que tienen que estar vinculados, sí me parece que tienen que interactuar y tienen derecho a hacer presentaciones. Después, si son parte o no, en términos estrictamente procesales, me parece muy irrelevante. Pero son distintos. O sea, es muy difícil que podamos unificar cuando no tenemos a alguien que nos diga en la punta de la pirámide, mira, ustedes tienen que hacer todo esto.
No es así, no funciona ni siquiera la Y cámara. hasta tenemos un criterio, y a veces este es resistido por algunos de los funcionarios con los que trabajamos. Bueno, claro. Que no Y también nosotros tampoco es trabajamos. menor eso, No, digo, ¿no? obviamente, también trabajamos, o sea, no está solo el juez o la jueza, tiene el Ministerio Público, Defensor de Sí, Menores, claro, tutor. claro, claro, Somos claro. somos Vicky, muchos en el perdón, plato. Esa es la Así es. realidad. una Entonces, pregunta. bueno, ¿Considerás en esto de que decís, bueno, es una discusión como procesal, si son parte o no, igualmente tienen derecho a hacer presentaciones? ¿Los hogares podrían apelar también a alguna decisión, por ejemplo, en ese sentido? yo creo que sí. Ya sé Aunque que no sean tuvieron parte. situaciones en donde, Ujú. en donde esto no, sé que hubo presentaciones en ese sentido, es acerca de cuestionamientos y podían apelar. Yo creo que hay algunas situaciones que se pueden apelar. Depende que, digamos, a mí me parece que no deberíamos llegar a No esa sé si instancia. podemos hacer un criterio general, ni de Creo todas las que no, claro, situaciones. es muy difícil, Es depende. difícil eso. Creo que no deberíamos llegar a esa instancia. Me parece el desafío que tenemos, y por eso Claro. me parece interesante estos encuentros, no llegar a esa instancia. En que, a ver, nosotros hemos tenido diferencias. De hecho, con Gilda nos conocimos en la diferencia. Nos conocimos discutiendo por un caso, ¿te acordás? Sí, pero Y usted claro, es una jueza bastante particular, porque este es un tema, digo, me como parece. siempre discutiendo, y nos pusimos discutiendo, y la realidad es que sin embargo uno trata de llegar a algo, porque acá no es una cuestión del Totalmente. poder, Claro. ¿cómo hacemos lo mejor para los chicos? Entonces, me parece que no tendríamos que llegar a la instancia de que te tengo que apelar, ¿no? Sé yo, pero bueno, entiendo que sí, si llegara un caso, entiendo que sí. Hay una compañera, Sandy, ¿estás por ahí? No te estoy Ahora, viendo. hace un montón quería preguntar Sí, ella. acá Ay, estoy. sí, pero bueno, es que nos fuimos, nos ponemos a conversar. Esta es la conversación, ese es el problema. Adelante, Sandy. Bueno, muchas gracias por este espacio que, nada, festejo que esté y sería fantástico poder ampliarlo o hacerlo a menudo. Recuerdo una reunión que tuvimos con jueces en pandemia, que fue absolutamente provechosa. Acuerdo 100% con Marina de erradicar el tema sin cuidados parentales, eso ni hablar. Me parece que a esta altura quedó como un arcaísmo, pero bueno, se entiende de qué hablamos. Entiendo también que las juezas que están en este conversatorio tienen una amplitud y una llegada que no nos sucede claramente con todos los jueces, y sí muchas veces dan ganas de apelar y no hay opción, no hay por dónde, no hay conversación posible, eso también es raro, entendiendo la 26061, pero bueno, esto sucede en la diaria y podemos citar casos. Acuerdo con esto que se habló del tema de las familias, por supuesto, también creo, y volvemos a lo mismo, nosotros en algunos casos hemos planteado estrategias y nos han contestado, y es complejo todavía, en algunos juzgados es complejo que el juez decida por una familia monoparental de un hombre para adoptar una bebé pequeña. Y uno dice, no puede ser, estoy en el 2023, pero esto sucede. Entonces creo que tenemos que interpelarnos, que tenemos que encontrarnos y encontrar este tipo de espacios para poder repensarnos e ir en pos del bienestar de los niños que alojamos, de los niños que están todos, digamos que todos queremos y todas queremos que pueda resolverse su situación, así como es como a veces esto que se planteaba del tema de, bueno, decirle a un adolescente, sí, vamos a encontrar una familia, es complejo. Muchísimas veces con niñas pequeñas hay que
empezar a hablar del sistema de familia, porque no lo tienen, porque se criaron en un hogar. Que se haya criado en un hogar es malo. No, no es malo de por sí. Entre todos los hogares sabemos que hay ciertas cuestiones que se sanan en conjunto y en grupo, entonces está bueno, pero claramente está bueno que todos los niños vivan en una familia, en alguna. De vuelta, creo que hay muchísimo para hablar y que hay muchas aristas y muchos puntos, y cada cual desde su lugar y en conjunto tenemos que repensar el accionar, porque las niñas son los mismos. Esto es claro, a veces parecería que cuando nos encontramos con ciertos organismos, que cada cual habla de una niña o de un niño distinto, y en realidad es el mismo. Entonces, esto es donde hay que apuntar y hay que tratar de ayudarlos y de repensarse y repensarlos para que su egreso del hogar sea del mejor modo posible. Lo Sí, vincular es básico. y que no sea a como dé lugar, ¿no? Porque como nos han dicho en algunas circunstancias, bueno, que esté en el hogar es lo peor que le puede pasar. Claro, y la verdad que no. Claro, La verdad que no. sin tener en cuenta que la medida se toma porque hay una situación anterior, ¿no? A veces nosotros creemos que hay como un fantasma que cae sobre las organizaciones, ¿no? Por alguna razón, y no se tiene en cuenta que los pibes pasaron por situaciones realmente de mucha complejidad. Bueno, voy a leer, perdonen, acá quedó en el chat pendiente un comentario. A Mariela me gustaría decirle de Mariela. bienvenida. Sí. Bienvenida a nuestra realidad. No, perdón, no lo escuché. ¿Qué pasó? No, perdón, Gilda, le quería decir a Mariela bienvenida a nuestra realidad, Ah. porque plantea la situación de cuando el hospital se transforma en un lugar de permanencia mucho más allá del tiempo esperable, Claro. generado en la mayoría de los casos por la falta de disponibilidad de recursos. Y esto nos pasa a nosotros, inclusive muchas veces ocurre que no ha sido decretada la medida excepcional, que está como en una suerte de a la firma, desde que estén en el hospital y pasan a unos días, y después que van a un centro de atención transitoria, y recién después al hogar convivencial, y pasa mucho tiempo, generalmente en la audiencia del 40 que mencionaba Mariana, que no la tomamos en las 72 horas, siguen en el CAT cuando ya debieran estar en un hogar convivencial con cierta estabilidad. Entonces, esto perdón que te tape, Gilda, ¿no? Pero esto No, que al comparte contrario. Mariela es una realidad. Yo creo que Mariana, Victoria y Mónica estamos todos en la misma. No me sale más que decirte bienvenida. Y lo que señala sobre el final de la falta de acompañantes terapéuticos. Esto es también dramático, que son estas, digamos, vallas que nos enfrentamos los jueces y que necesitamos también que se cumplan. Pero uno habla con la Defensoría Zonal y la Defensoría Zonal nos pide ayuda a nosotros. O sea, es como bastante complejo el sistema, cómo funciona. Y también, si me permitís un segundo, medidas adoptadas por el Consejo sin hogar. O sea, se decreta la medida, te mandan el acto administrativo y yo tuve 2 meses con intimaciones porque no había hogar para 4 hermanos. Ahora estoy hace 4 meses con una medida decretada porque se necesita un hogar terapéutico y no logramos que se consiga. Es decir, realmente se complejiza mucho, ¿no? Porque la falta de recursos, la falta de respuestas. Entonces, los niños se decretan la medida, pero siguen en la misma situación de vulnerabilidad, en definitiva. ¿No? Y esto que señala Mariela, a veces todavía ni tenemos el expediente iniciado, Mariela. Y inclusive nos enteramos bastante tiempo, depende cómo llegó el niño digamos, al hospital, ¿no? Si llegó porque una medida cautelar previa
de salud, si se quiere, para que haga una evaluación, o si no, pero a veces inclusive nos enteramos bastante tiempo después. Y esto que para ustedes no es novedoso y es igual de alarmante que para nosotros, a veces no nos quedan otras alternativas que tratar de obtenerlo por intimaciones judiciales, que tampoco es la vía, digamos, que tampoco es lo esperable, que tampoco es lo que queremos, pero es como, es muy triste tampoco no darte una respuesta, pero es una situación creciente. Entonces, contrariamente a lo que se supone, haría falta en este momento de urgencia, porque también pensemos que lamentablemente la crisis, lo nombraba Victoria al inicio, digo, ha dado como consecuencia también las rupturas de lazos sociales, la marginalización, la dificultad para sostenerse las familias y también para empezar a padecer una suerte, una desgracia sería, no una suerte, de cosas que dejan a los niños en una situación de desamparo. Y entonces en esa creciente situación no hay como correlato lugares de alojamiento que al menos los contengan, los acompañen, les garanticen sus derechos básicos. ¿Cómo hacemos con eso? Tenemos un incremento, yo creo que también las chicas van a coincidir, la cantidad de controles de legalidad que se han iniciado este año, creo que duplicó, por lo menos en mi caso, el año pasado. Y tenemos mucha situación sobre todo de adolescentes, que ingresan por distintas vulnerabilidades. Entonces, hoy estamos, creo, en un momento crítico. Y con adolescentes con situaciones complejas en salud mental, con autolesiones, con aspectos que no han podido trabajar y que requieren de mucha asistencia terapéutica. Perdóname, Vicky. No, es verdad, encima tenemos ese problema de la necesidad de articular quizás distintos organismos o ministerios, el Ministerio de Salud, de Salud Social, o sea, son varios actores aún dentro del Poder Ejecutivo, porque el Poder Ejecutivo tampoco es una sola cosa, y en realidad muchas veces reclamamos al Consejo cuando el Consejo no puede dar estas prestaciones que nosotros necesitamos porque son niños o niñas con problemática de salud mental o con situaciones de consumo, o sea, es complejo. Entonces intimamos, tenemos varios intimados. Intimamos a Andis, intimamos a Incluir, intimamos a la Procuración, a DGSAM, intimamos a todos, a ver quién nos da una respuesta, porque realmente a veces es muy difícil conseguir la vacante, ¿no? Creo que eso es tremendo, la verdad. Hoy por hoy es tremendo. Pensaba que también esta puede ser una presentación en este momento tan particular de la vida del país, ¿no? Y ya que estamos cambiando algunas cosas, por lo menos en algunos sentidos se cambian las personas, me parece que es un buen momento para que por ahí escuchen este conversatorio que queda grabado, como decíamos hace un rato, pero también listar un poco cuáles son las necesidades conjuntas de todos los que formamos parte del sistema, porque es cierto que hay una obligación en las gestiones para otorgar mínimamente los recursos en el presupuesto y los recursos humanos y materiales que se necesitan, ¿no es cierto? Eso no se puede inventar. Y nuestros niños, como decimos, no pueden esperar después de haber vivido situaciones como las que vivieron, ¿no? Acá me parece hay otro comentario, perdonen, yo tengo que abrir para poder ver los comentarios. La solución binaria, dice Eugenia, restitución, adopción, deja la mayoría en el limbo, dice, en el limbo medio, más allá del ideal, la realidad excluye a las infancias mayoritarias. Eso en algunos casos, como lo dijo Vicky al principio, sí, hay que buscar otras figuras u otras alternativas para estos casos. Referentes afectivos, trabajar en otro tipo de proyectos, porque hay casos donde, más allá de que a los chicos se les pinte o quieran tener una familia, a veces se nos hace imposible conseguirla aún con convocatoria pública.
grupos de hermanos más grandes, con lo cual sí, yo coincido totalmente en que hay que trabajar en otras figuras. Y no todos los chicos quieren, creo. También hay que aceptar que no es lo que todos los niños o adolescentes, más que nada, quieren. Que tenemos que permitirles pensar otras alternativas. Sí. Alejandra, No escandalizarnos cuando nos dicen quiero seguir en el hogar hasta los 18, ¿no? Ajá. Porque por ahí ese es del orden de la familiaridad, como decimos nosotros, Es que ¿no? esa es la familia, por supuesto. Bueno, nosotros decimos que no somos la familia porque no, en los temas de identidad somos súper respetuosos y los pibes tienen, ¿no?, sus orígenes, pero la familia... de referencias. Claro, la familiaridad... Las personas con problemáticas de salud mental muchas veces vienen al juzgado todo el tiempo y te dicen, ustedes son mi familia, obviamente no somos su familia, pero somos sus referentes. Y ese rol me parece que de ese rol también nos tenemos que hacer cargo y tenemos que validarlo y legitimarlo. Tal cual. Alejandra, que querías... perdón, sí, adelante, no los veo a todos, perdonen. Va. No, me parece interesante también poder validar estas cuestiones. Hablo yo, bueno, hola a todos. Les quería preguntar a la Espera, Ale, espera que está hablando Lore. Un minuto. Ay, perdón, no te escuché. No es nada. Quería mencionar esto porque si no después nos vamos de tema, pero me parece interesante que desde la justicia se pueda como habilitar estos lugares, los hogares como dispositivos de cuidados, validarlos, porque eso también permite, hay que trabajar como socialmente la validación de otras maneras de armar familias, porque realmente a veces es difícil. Un chico llega a los 18 y estamos lidiando con defender la postura del pibe o trabajar con el PAE, que ahora es un nuevo recurso, que en realidad es más económico que de otra índole en sí, porque cuando se labura desde la red, cuando se labura acompañando, las referencias son las cotidianas, los laburos, trabajos se van consiguiendo desde la red, no es que el PAE lo trae, pero bueno, a lo que voy es que trabajar socialmente estas cuestiones para validar otras maneras hace que podamos pensar que los niños no están llorando o quebrantados a nivel emocional mientras esperan en un hogar una familia, porque creo que eso también hace mucho daño. Creo que hay una situación compleja de vulneración de derechos y hay que atenderla. Lamentablemente coincido con algunos que estamos llegando muy tarde, cada uno desde el lugar, y encima después de la pandemia todos los recursos de salud han colapsado o se volvieron inexistentes, y el esfuerzo que tenemos que hacer las instituciones de cuidado es triple. Mañana, por ejemplo, para llegar a un espacio terapéutico de un chico tenemos que viajar en colectivo 1 hora y media. Entonces eso también da como un resquebrajamiento, ¿no?, de todo el tejido social. Pero creo que es validar estos espacios de cuidado articulados, por supuesto. Ale, te dejo. Alejandra. Ahí está. Bueno, no sé, me parece que sigo yo. Lorena, no te escuchaba nada, así que te pido disculpas y por ahí voy a sumar algo a lo que vos dijiste porque no te pude escuchar. Pero bueno, les quería preguntar a las juezas que tenemos hoy en este encuentro y siguiendo en la misma línea que hace un ratito Gilda planteaba, esto del cuidado comunitario, o sea, pasar de la idea de familia a cuidado. ¿Qué opinan ustedes del dispositivo que se está utilizando en provincia de Buenos Aires de cuidadores familiares sin convivencia? Y el otro día, justamente hablando sobre ese tema, encontré que acá en Ciudad Autónoma de Buenos Aires está ese dispositivo, pero desconozco cómo está funcionando acá en Capital. Entonces quería preguntarles a ustedes cuatro a ver qué opinan sobre ese dispositivo, porque normalmente, yo soy abogada, normalmente es como que pensamos en que el Poder Judicial tiene que dar la respuesta y a veces es pensar más en el día a día y en los recursos estos que tanto nos faltan a todos, y en el caso de este dispositivo es ampliar la red
y en muchos casos sumar colaboradores a fundaciones o a hogares o al menos para cuestiones muy singulares, como por ejemplo la doctora Obligado en Mar del Plata, que nombró un cuidador sin convivencia para un niño que necesitaba un cuidado especial en un tratamiento médico. Así que bueno, era preguntarles a ustedes cuatro qué experiencia tienen acá en la justicia nacional, qué opinan y qué pasa acá en Capital con este registro de cuidadores que vi que está planteado, pero no sé cómo está funcionando. Yo no sé exactamente cómo funciona el El de provincia, de yo tampoco. provincia. Sí leí fallos en donde se recurre, el fallo este que en Mar del Plata que lo comentabas me pareció muy interesante. Se recurre a ese sistema. Nosotros tenemos, digamos, lo más parecido, entiendo que nosotros tenemos sería el programa Abrazar, que en un punto serían referentes afectivos para niños, niñas o adolescentes. De todos modos, digo lo más parecido porque no es exactamente, digamos, el programa Abrazar tiende, primero hay enormes dificultades para que las personas que se inscriben en este programa Abrazar quieran ser referentes de adolescentes o de chicos ya más grandes, ¿no? Eso ya tenemos un primer problema, porque muchas veces, y si bien se trata de trabajar para que no sea un camino elíptico la adopción, a veces se utiliza en este sentido. Creo que ahora no lo es tan así, pero bueno, de todos modos, este es un problema. Y me parece que tienen, quizás, por lo que yo entiendo, por lo menos desde esta lista, que la verdad es que mucho no, creo que muchas veces tenemos más situaciones de referentes comunitarios como las que tiene Juanito, donde el propio hogar gesta todo un sistema que la gente que se anota en Abrazar. Yo por lo pronto no tengo demasiada experiencia acerca de personas que se anotan en Abrazar, pero creo que todas apuntamos un poco a esta idea. En más o menos yo no diseño políticas públicas, tampoco sabría cómo manejar este tipo de cómo regular este tipo de cuidados, pero sí me parece interesante partir de esta idea, de plantear cuidados colectivos con referentes de distinto tenor, con distintos alcances, quizás con distintas funciones. Esto que del fallo de Mar del Plata que se nombra una persona específicamente para una función, porque quizás este cuidado colectivo precisamente apunta a esto, a que uno se pueda hacer cargo de la salud, el otro la educación y el otro quizás de esparcimiento el fin de semana y digamos, plantear este tipo de miradas más amplias, ¿no? Pero yo honestamente no sé cómo funciona en provincia, sí leí estos fallos, me parece interesantísimo leer los fallos, ahora en la práctica ya no sé cómo funciona. Acá es mucho más acotado, me parece a mí, no sé qué piensan las chicas. En provincia lo interesante fue que se pudo difundir y se amplió a los 19 colegios departamentales y los departamentos judiciales, porque la Suprema Corte de Justicia sacó una acordada y creó un registro muy parecido al de adopción, y es más, también se empiezan a sumar quienes están en los registros de adopción a cuidadores familiares, entendiendo que al ingresar a ese registro dejarían de estar con posibilidades de adoptar por el momento. Entonces, ya hay también como un cambio en la lógica de pensamiento de quien va a adoptar, que ahora ya entiende que lo importante es el cuidado. Ahora, Se ¿y está esas trabajando personas son mucho. evaluadas? ¿Pasan algún Sí, tipo es de igual al evaluación? registro, o sea, los jueces lo que tienen es ingresar en el registro que tiene la Suprema Corte y están absolutamente todos los antecedentes. Pero Bueno, es con convivencia, ¿es de lo que surgió de la prueba piloto no, que hicieron 3 juzgados en provincia? ¿Es eso a lo que te sí, referís? pero es con convivencia Es con o sin convivencia. convivencia. No No sabía que solamente, había sin sin convivencia. convivencia también. A mí lo que me pareció Sí, importante de ese caso, Alejandra, inclusive, es que fue desde el Poder Judicial a otros, digamos, efectores que empezaron frente a las dificultades y fracasos y demás, a buscar una alternativa diferente, como vos bien decís, que inclusive fue la Corte que fue ampliando con resoluciones, pero estaría bueno por ahí también en esto tener charlas con quienes lo están implementando en provincia, cómo se yo están se los evaluando estas planteo, ¿saben? familias, Se los porque acá en planteo Capital no porque, bueno, existe.
desde lo que nosotros todos somos abogados y la formación en la universidad es la ley, ¿no? El código, las convenciones. Y en este caso, el dispositivo se arma desde un acto de creación en un juzgado, que es el de San Nicolás. Entonces, ¿cómo nos interpela a veces el tener sí o sí ley? O al menos tener estas convenciones para poder hacer abordajes más creativos y que no esté la figura totalmente implementada. A veces desde la indeterminación de la norma que uno pueda pensar, y en ese caso pensar con otros, como ustedes vienen planteando, que tienen estas mesas de trabajo, que están las defensorías, sumar a las fundaciones. Yo también estoy en la formación de abogado del niño, entonces también tendemos ahí a la idea de que el abogado del niño también tenga un trabajo interdisciplinario y en diálogo. Pero bueno, era comentarles A mí, eso respecto que de lo que sé de esa prueba piloto, pudo haber cambiado además porque fue hace un año, creo más o menos, lo que me había quedado como resonando, como para pensar, es que me parecía como una muy buena idea e implementación respecto a aquellos niños y sobre todo adolescentes que no quieren justamente ir en adopción, pero que sí tienen ganas de vivir en familia y bueno, entonces funciona bárbaro porque no está justamente esta cuestión de la bajada de la ley, la cuestión formal y demás, pero no me cerraba tanto para aquellos niños que sí estaban esperando la familia adoptiva, y de pronto aparecía esta familia que era un como sí, pero donde en realidad desde el punto de vista jurídico justamente esa pretensión del niño, del adolescente, no se daba. Y en muchos casos estas familias tenían hijos previos. Y ahí a mí me hace ruido, porque es como una gran diferencia entre quien es verdaderamente mi hijo y quien quisiera serlo, pero bueno, no, es hasta ahí. Pero también hay Convivimos una y... realidad que por ahí los vínculos se construyen, y a ver, y digo, nosotros no tenemos situaciones de ese tenor, pero sí creo que cada uno de nosotros ha tenido experiencia de situaciones distintas a la adopción que se resolvieron, por ejemplo, como guardas o como tutelas, muchas veces con referentes, tutelas con referentes, en donde quizás esta idea de que de un día para el otro es difícil forjar una situación tan binaria, tan blanco-negro, pero con el transcurso del tiempo los vínculos se consolidan y, por lo menos en mi caso me ha pasado de niños que han pedido ellos mismos la adopción con el transcurso del tiempo y que otros hermanos dentro de la en otra situación distinta no lo quisieron porque querían conservar su apellido y más allá del apellido, sabemos que esto podría de todos modos conservarse, que había como un vínculo distinto con la familia de origen. Entonces, creo que la ley incluso nos da posibilidades dentro de lo que tenemos, con miradas, con figuras quizás mucho más patronales como la tutela, pero lo cierto es que son figuras ricas, que no las sabemos usar, porque las pensamos para, entre comillas, el niño huérfano, ¿no? Pero hay alternativas también dentro de la ley. De todos modos, a mí me parece que con lo que vos decís, Alejandra, es importante que de avanzar en alternativas de cuidado también haya una regulación para garantizar que estos sí, cuidados sí, sean no, adecuados. Entonces les está quería bueno sumar, pensar en una regulación, ¿no? les quería sumar esto, que en el caso de provincia es para adolescentes a partir de los 13 años. No está, al No, menos es el este mayor dispositivo problema. en principio, y sobre todo yo intervine en 3 mesas de trabajo de 3 juzgados diferentes y nos convocan abogados del niño justamente para acompañar a la voz y a la participación de ellos que digan realmente si quieren y quienes tengan la idea de querer ser adoptados, o sea, es una alternativa, que la idea no sería usar esa palabrita de alternativa, es una opción más, pero es Exacto. para Bueno, adolescentes. en Diagnóstico de ese, cómo ha funcionado en este tiempo, ¿hay alguna estadística? Digo, porque también a largo plazo, como decís. No, lo que pasa es que lo que se arma en las mesas de trabajo también es el abordaje desde la incertidumbre. Yo sé que suena difícil y sobre todo para los abogados, pero es esto que vos, Victoria, recién planteabas, que a veces comienzan, o sea, la convivencia o la no convivencia, porque es el cuidado sin convivencia, y después se va construyendo ese vínculo y si a futuro aparece el interés de adoptar y ser adoptado, está también esa posibilidad.
sea, es acompañar ese vínculo, cómo se va a ir formando. Y el cuidado desde el sistema es que el jovencito, la niña o la adolescente vaya a un grupo de cuidadores que, bueno, uno tenga la certeza que va a ser cuidado, ¿no? Y que va a ser acompañado en sus intereses. A Pero mí no es que está me cerrada la idea de adopción. me resulta muy interesante, Alejandra. Me parece que en términos de muchas de las cuestiones que hemos pensado, por lo menos para nosotros también, respecto de el cuidado de los niños, nosotros no cerraríamos ninguna idea en particular, sino pensar en la singularidad de cada uno de los casos, de cada uno de esos niños y adolescentes, de cada configuración familiar, para pensar cómo puede devenir en relación a ese cuidado. Y porque digo, muchas veces esas alternativas las traen los propios pibes cuando aprenden Exacto. a vincular o les ofrecemos también nosotros las posibilidades y la disposición para esas vinculaciones, ¿no? Entonces, digo, por ahí tenemos que abrir. También es cierto, comparto, que hay algunas recetas parecidas a una familia, porque ese modelo sigue vigente, que después no terminan siendo ni eso ni cuidado. Entonces, me parece muy bueno también que exista la regulación necesaria, que haya las evaluaciones necesarias también. Y como nos faltan unos poquitos minutos, porque ya son las 20:10, la verdad que podríamos seguir, pero no queremos incumplir con los tiempos que nos habíamos propuesto. Yo les pediría, si quieren, un minutito a cada una de las juezas, si quieren terminar con algo que les haya quedado de toda esta conversación de hoy, para cerrar. Bueno, me mandan a mí así. Ay, Vicky, ya Ya, sabes que somos. la verdad es que hablamos muchas cosas, repito, me parecen importantes estos intercambios enriquecedores. Creo que tenemos que asumir el desafío de poder escucharnos, de poder intercambiar ideas, incluso en los casos, en los expedientes, en niño o niña en cuestión X, pero tenemos que entender que somos todos un sistema. Y esto lo repito porque lo más importante para las familias y para los niños es que nos puedan ver como una unidad y que trabajemos todos en conjunto, que las discusiones sean en un plano en donde no se trasladen a un discurso que termine siendo esquizofrénico, donde escuchen una cosa de un lado y otra cosa del otro. Y además porque en la práctica esto también se usa. Digamos, se usa no, porque a mí en la Defensoría Zonal no, porque a mí la jueza me dice tal cosa. Entonces van al hogar y dicen, no, la jueza me dijo. Entonces se usa estratégicamente, como lo puede usar como cualquier ser humano. Entonces me parece muy importante que entendamos que todos queremos ir para el mismo lado. Sé que es difícil, sé que somos muy difíciles los jueces y juezas, digamos, lo sabemos, somos conscientes de que muchas veces parecemos como personas muy lejanas a las cuales no se les puede hablar o con las cuales no se puede intercambiar opiniones, pero somos seres humanos, aprendemos todos los días, aprendemos también de nuestros errores y creo que todos y todas queremos ir por el mismo lugar. Entonces, a mí me parece que hay que seguir peleando por estos espacios de que nos escuchen, nosotros los escuchemos a ustedes, ustedes nos escuchan a nosotros y que funcionemos como un sistema, porque en la medida en que no funcionemos así, tenemos ya 18 años que dan cuenta de fracasos en esta articulación o muchas dificultades, por supuesto, ¿no? Esto pasa en muchos casos y en otros no, pero tenemos que cambiar el chip y bueno, cada uno tiene una responsabilidad distinta en esto y me parece que tenemos que seguir aprendiendo.
nada. Y no dejar de tener propuestas creativas, de salir de los lugares como prefijados. Esto también me pareció re lindo, suena tonto, re lindo, ¿no? Pero importante de lo que hablamos hoy, que se traigan otras propuestas, que veamos qué pasa en otros lados, que salgamos de el único camino es la opción, que podamos pensar entre los operadores esto. Y bueno, después que vinculemos a los hogares, para más tarde, para Lorena. A los hogares. Los hogares. Yo coincido con las chicas en que, bueno, nosotros desde nuestro lugar, si seguimos en la Comisión de Familia, seguiremos insistiendo con el actual consejo, con el que venga, como sea, y peleando por estas cosas, pero creo que es fundamental lo que dijimos todos todo el tiempo, es trabajar coordinados en pos de los niños, niñas y adolescentes, y buscar alternativas para esto. Creo que tal vez la situación económica o no sé, esto que se postergó la maternidad, o cada vez tenemos menos legajos, entonces tenemos que buscar otras soluciones para los chicos, para que puedan vivir en un ambiente familiar o tener como nos contaba recién, cuidadores Alejandra. familiares, como nos contaba Alejandra, cuidadores familiares sin convivencia, buscar alguna alternativa. Y sí trabajar coordinado. Yo creo que igual el tema procesal de que sean parte, que no sean parte, no sé si es tan fundamental. Y creo que tampoco, como decían hoy, esto de llegar a apelar una resolución. A ver, si son escuchados, yo normalmente creo que todas nosotras, o sea, los hogares, los recibimos cuando recibimos a los chicos, y escuchamos cuál es la posición del hogar, que fundamentalmente son la voz de los chicos en muchísimos casos. Pero por eso creo que independientemente de que procesalmente uno los tenga como parte o no, tienen voz totalmente que tiene que ser escuchada y pueden pedir al juzgado una audiencia, comunicarse por mail, llamar por teléfono, necesito plantear tal cosa. En definitiva, creo que todos trabajamos para lo mismo, sí, que es el bien de los chicos. Bueno, no, simplemente nosotros la verdad que sí escuchamos al hogar y los convocamos a las audiencias. No sé lo que dice Vicky, si tendría que pensarlo el tema de si podrían apelar las resoluciones, pero eso me parece que da para otra charla. Me pareció muy importante el intercambio de hoy y bueno, les agradezco muchísimo. Gracias por invitarnos. No, al contrario, la verdad, Muchas gracias, sí. un lujo para terminar el año, un año que ha sido muy difícil, debo decir. Estamos transitando situaciones de alojamiento de niños y niñas que lo han pasado verdaderamente mal. Pero debo decir también que me emociona, hay muchos colegas que están agradeciendo, que agradecen el compromiso que ustedes tienen, que hablan acerca de la necesidad de que sigamos articulando todos estos actores, pero yo digo que me voy muy emocionada hoy por esta posibilidad, porque abrir el juego, abrir la mesa tan humildemente, digo, ¿no? Para que podamos conversar, me parece un principio absolutamente saludable y que es auspicioso para nuestros pibes, así que, y para nosotros, porque nuestros pibes no son sin nosotros y nosotros tampoco sin ellos, así que, bueno, bienvenido estos tiempos, y gracias infinitas, nos honran. Yo propongo que nos desmuteemos para poderlas aplaudir, yo por lo menos las voy a aplaudir. Hola, hola. Hola, hola. Hola. Hola, hola. Hola, hola, hola. Hola, Patricia, sí. Hola, perdón. Solo me tomo unos minutos para escucharlas. 2 minutos nada más. Bueno, mi nombre es Patricia de origen, Patricia Alejandra Romero. Perdón, Está como Patricia dada Alejandra vuelta. Ay, perdón. Sí, no te estamos viendo. Ahí No, está. no, podés estar. Sí. Hola, hola. Sí,
Te estamos escuchando, Patricia, sí. Listo, estoy en mi casa. Las escuché atentamente y me tomé como coraje para explicarles, en minutos contarles algo. Mi nombre es Patricia Alejandra López, de biológico, y Patricia Alejandra Romero por adopción. Tuve una adopción plena y ustedes hablaban mucho qué hacer, bueno, ¿no? O sea, los escuché atentamente y creo que lo importante es escuchar. Muchas dijeron de escuchar a los chicos, es muy importante escucharlos. Y a veces también yo aprendí con los años que... Ay, se le cortó. Se cortó. Justo, a veces aprendí con los años, nos va a dejar con intriga. Ay, No, está congelada, es como, me parece que le puso la sentir... conexión. Ahí volví. Ahí Se está. cortó, no te escuchamos. Ay, A ver. Es la conexión, Patricia, es la conexión. a ver, ¿me Sí, escuchan ahora? ahí. Y vos hablabas de Bueno, la escucha, que hay que sí, escuchar. que hay que escuchar a los chicos. Les contaba que en el hogar donde yo estuve, la directora fue Marta Casenave de Paladino. Cuando la encontré muchos años después, ella lo que me decía era lo siguiente, que se los transmito a todos ustedes y lo tomo como algo, como el Padre Nuestro para mí. Yo le decía cómo hacía para seguir continuando sabiendo que donde yo estuve en ese hogar éramos 73 chicas y yo fui la única que tuve la oportunidad de ser adoptada. Y ella me dijo, mira, primero no somos Dios, es la primera que tenés que saber. Y después, algo muy importante, que nosotros, aunque quedaron 72 chicas sin esa posibilidad, la posibilidad que quedó en vos, creemos que vas a ser el eslabón que va a hacer algo por otros y así sucesivamente. Porque a veces la verdad es como una gota en el mar, ¿no? Uno ve todo eso y yo veo en lo cotidiano todas las necesidades y bueno, todo lo que todos ustedes hoy plantearon es verdad, todo, pero hay algo fundamental, es que el tiempo pasa y los chicos siguen esperando. Y uno dice, ¿qué hace con los chicos? Yo de mi parte lo que hago cotidianamente es, a mí me sirvió en ese momento el deporte, de hecho hoy soy instructora de baile y me dedico a, bueno, a fomentar eso, porque a veces pasa que hasta que se espera, ¿no? El chico, como en el que hablé en la Fundación Juanito, los chicos entran con 7 años y tienen 18. Es una bocha de tiempo. ¿Qué hace con todo ese tiempo? Y yo creo que sin llegar a... Alguien dijo algo poético, pero sin llegar a... O sí, tal vez suena algo poético. El arte y el deporte ayudan mucho, porque yo lo que pienso es que qué hacer cuando la familia no llega de ese chico. Claro. Entonces hay que fortalecer a esas almas. ¿Y cómo se hacen? Desde mi punto de vista, es con el deporte y el baile. Maravilloso. Bueno, nosotros somos de tu palo, ¿viste? Porque tenemos espacio de arte y tratamos de trabajar eso que tiene que ver con que cada uno despliegue su potencia. Gracias, Patricia, por lo que estás diciendo. Antes de que nos vayamos, Gil, Sí. déjame que agregue una cosita. Dale. Ponemos el foco y hablamos todo este rato y seguiremos pensando por los pibes. El 20 de noviembre es el Día Internacional de los Derechos de los Niños y de las Niñas, y desde la Fundación, conjuntamente con algunos hogares amigos que también la reman, bueno, una de Sandy desde Conceptos Sencillos, y también la compañera que no está, claro, Pato, desde Soles en el Camino. La idea es visibilizar las infancias. Hace un ratito decía Gilda poner en juego, y sí, poner en juego, jugando en la calle. La propuesta es el lunes 20, que justo es feriado, de 16:30 a 19, abrir la calle y que el espacio público sea de los pibes, para que puedan jugar, honrar ese día, visibilizar las infancias, porque si existen los niños y las niñas, existen sus derechos. Los invitamos a que siga rodando esta temática, que nos siga habitando desde distintos lugares. La Fundación, para quienes no conocen,
Está en el barrio de Colegiales, en Amenábar, entre Jorge Newbery y Matienzo. Vengan, los esperamos, las esperamos y nos vamos muy agradecidos y agradecidas. Yo al menos un honor poder conversar, poder pensar conjuntamente. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, Lorena. Bueno, Y por la gracias. invitación también. Maravillosa. Mariana, gracias, Mariana. Muchas Hasta gracias. luego. Muchas gracias, Vicky. Gracias a Gracias, ustedes. Mariana, Mónica. Excelente, gracias. Hasta luego. Gracias. Bueno, Gracias a nos todos. vemos. Muchas Nos gracias. vemos. Gracias.